El amanecer se abre sobre el techo de paja como un susurro hecho de luz. El pueblo despierta con los cantos de los gallos que aún no cesan. Las gotas de rocío abrazan las hojas de los naranjos como pequeñas cuentas de cristal tibio. El camino de tierra que lleva de la casa de Ye al huerto es tan fino como un hilo, y el viento empuja el olor de la hierba mezclado con el de la tierra que ha revivido durante la noche con un leve toque del humo de las cocinas que se encienden al alba. En lo alto el cielo se tiñe lentamente de un rosado melocotón, tornándose miel con la lentitud de una orquesta afinando sus instrumentos. Ye abre la puerta con suavidad temeroso de perturbar el sueño de Maya. En la pequeña casa, los primeros rayos de sol caen sobre los uniformes escolares blancos que cuelgan en la esquina sobre la mesa de madera llena de cuadernos de cuadros ya gastados. Ye se queda un momento de pie escuchando su propio corazón golpear un ritmo apacible. Siente un poco de nerviosismo por la mañana, llena de tareas llevar a la niña a la escuela y luego, junto con Huyen, recoger las naranjas a tiempo para el mercado. Despierta Maya, llama suavemente con una voz tan blanda como un paño que seca el rocío. Hoy te toca leer la nueva lección en la pizarra. ¿Recuerdas? Maya se frota los ojos. El cabello enmarca su rostro como una luna creciente. Sonríe. Sus ojos brillan con esa luz única de los lunes por la mañana, mitad entusiasmo, mitad diligencia. Me acuerdo. Leeré fuerte. Y no olvidaré los acentos ni las tildes. Eso dice Ye riendo una sonrisa que le hace arder la nariz. Léelo igual que lo practicamos ayer. La niña asiente y se aferra al cuello de su padre. El abrazo es leve, pero firme, como si temiera que se le escapara algo más valioso que el amanecer afuera. En el patio Huyen ya está despierta. Sacude un pañuelo fino y se pone de puntillas para colgarlo en el gancho de bambú. Su cabello recogido deja ver la nuca pequeña. La luz del sol sube por sus mejillas resaltando el tono moreno y saludable de su piel. Oye el chirrido del portón se vuelve y su sonrisa florece con la rapidez de una flor al sol. ¿Llevas tú a la niña?, pregunta, con voz suave pero segura. Sí. Luego vuelvo y vamos al huerto. Enseguida, responde Ye. Huyen asiente con la mirada puesta en la hilera lejana de naranjos. Allí los frutos anaranjados flotan entre el verde de las hojas como pequeños faroles. Escucha el viento correr por las ramas, el olor cálido de la savia y la tierra. En su mente, el huerto es una catedral transparente, donde las cosechas susurran como plegarias. Cada vez que está entre los árboles, siente que su alma se aquieta, una alegría sencilla y una preocupación leve. Si el tiempo será favorable, si el mercado estará lleno, si el dinero juntado alcanzará para comprarle a Maya su caja de lápices de colores. Come rápido, hija, llama a Huyen, luego te haré la trenza. Maya se sienta en la silla de madera y mastica el arroz con coco todavía caliente. Mamá, hoy la maestra me pondrá a leer primero. Dice que pronuncio muy redondo. Redondo como las naranjas del huerto, interrumpe Ye, haciendo que la niña estalle en risas. Las risas se expanden por el patio mezclándose con el olor del sol nuevo, volando sobre el seto de hibiscos encendidos. Cuando Maya se cuelga la mochila, los rayos ya se vuelven más espesos llenando el camino del pueblo. Ye empuja la bicicleta y la niña sube detrás, abrazándolo por la cintura como si abrazara un tambor pequeño. Las ruedas giran sobre la tierra aún húmeda. A ambos lados las margaritas silvestres esparcen un perfume leve como el aliento de la mañana. El pueblo se abre familiar, pero en los ojos de Maya todo parece nuevo. Las cometas dormidas en los cables, los patos chapoteando desde el estanque, un perro enroscado al sol,
temblando los párpados mientras sueña. Papá, susurra. Maya al oído de Ye voy a sacar un 10. 10 como tus 10 dedos. 10 como los 10 soles que dibujaste el otro día, responde él, riendo. Pero recuerda, lee despacio claro. No hay prisa. El camino a la escuela se alarga un poco cuando la mañana es tan hermosa. Ye detiene la bicicleta frente al portón, arregla el lazo del uniforme. Ve, hija. Volveremos a buscarte al mediodía. Maya corre hacia adentro y se vuelve 3 veces para saludarlo, cada vez con un gesto más amplio, como si quisiera atrapar toda la luz en sus manos pequeñas. Ye la observa un instante, luego gira la bicicleta. Siente un leve vacío en el manillar, como si alguien le hubiera quitado una parte del aliento de la mañana. Pero la sensación pasa pronto. En su mente aparecen el huerto resplandeciente y el rostro de Huyen envuelto en el olor a sol del pañuelo. Al llegar al portón, Huyen ya ha doblado los bajos del pantalón y se coloca el sombrero de palma que le cubre medio rostro. A tiempo, pregunta con un destello de preocupación. A tiempo. Ya está en clase. Saludó como un gorrión. Ye sonríe. Entonces vamos. Huyen abre el portón. Este chirría dulcemente como un viejo instrumento tocando su primera nota. Caminan hacia el huerto por un sendero sinuoso entre los arrozales verdes y densos como terciopelo. El viento sopla sobre el campo formando ondas, las hojas se rozan murmurando como si conversaran entre sí. Esta temporada será buena, dice Ye mirando a lo lejos. Si el clima acompaña el mercado estará animado. Huyen entrecierra los ojos sonriendo. Tú siempre confías en el tiempo como en una promesa. Y tú confías en tus manos, responde él bajando el tono. Y en tu mirada. Se sonroja un poco al oír sus propias palabras tan suaves que parecen poesía, pero tan naturales como si hubiesen estado allí desde siempre. Huyen no responde enseguida. Recoge una hoja caída, la huele. Tiene un aroma verde agrio y vivo. Hablas como un poeta. ¿No temes que la poesía estorbe al trabajo? La poesía no pesarríe, y solo hace que las manos trabajen más livianas. Al llegar al huerto, el color de las naranjas parece luz solidificada entre las hojas. El rocío aún cuelga de las ramas cayendo muy despacio. El aire es fresco, claro, mezcla de savia, tierra y viento. Todo hace que Huyen sienta dentro de sí una quietud amplia, tan serena como la superficie de un lago inmóvil. Abre la cesta de mimbre. Hoy empezaremos por el lado este. Las frutas ya están maduras. Yo subo la escalera, tú eliges las frutas, dice Ye, arrastrando la escalera de bambú. No arranques los tallos demasiado cortos. Lo sé, ríe ella. Eso se lo dicen todas las mujeres del pueblo unas a otras. Pero yo lo digo como amante de las naranjas, replica él. Y también como amante de quien las elige. Huyen se queda quieta un instante mirándolo desde abajo. Quiere reír, pero la sonrisa se detiene convirtiéndose en una curva leve en sus labios. Hay algo en esas palabras que inclina su corazón como una naranja que se vuelve hacia el sol. Sube ya, dice suavemente antes de que el sol se ponga alto. La escalera cruje contra el tronco. Ye sube con cuidado, las manos firmes, los ojos repasando cada racimo. Abajo, Huyen levanta las manos para recibir las frutas colocándolas una a una en la cesta como si pusiera huevos tiernos. No tiene prisa. Cada vez que sus dedos tocan la cáscara rugosa, siente el murmullo amable de la tierra y el sol despacio, despacio. Dime, llama él desde arriba. ¿Has dormido bien estos días? Bien, responde ella. Pero anoche soñé.
Soñé con Maya en medio del patio de la escuela, con una flor blanca de azahar en la mano, leyendo un texto largo. Su voz era clara como el agua. «Eso es una buena señal», dice Ye, sonriendo, rompiendo el tallo seco de una naranja con un leve chasquido. El fruto rueda en su palma redondo, tibio, perfumado. Se lo pasa a Huyen. La niña tiene ojos que saben ver la luz. Llegará lejos. Lejos, repite Huyen, mirando más allá del follaje hacia los campos. Pero ojalá que cada vez que piense en casa, aún vea la luz de este lugar. La luz no se va, dice Ye. Como el aroma de las naranjas, cuanto más lejos, más se recuerda. Trabajan en un ritmo sereno de respiración. A veces, una ráfaga más fuerte agita las hojas. El sol sube un poco más. La luz se inclina dorada, espesa, casi tangible. Huyen se limpia el sudor de la frente, el calor del sol, y la frescura del viento se mezclan sobre su piel, haciéndola estremecer. En un instante de silencio, un pensamiento pasa como una nube. Si la vida solo fuera mañanas como esta, una niña aplicada, un hombre bondadoso, un huerto fragante y un camino al mercado, quizá la felicidad sería una constancia callada, no un grito de júbilo. ¿En qué piensas?, pregunta Ye como si escuchara el rumor del pensamiento. En nada, sonríe ella. Solo siento el alma ligera. Como si alguien tocara una música sin palabras que solo yo escucho. Entonces, trabajemos como si bailáramos al compás de esa música. Si tú bailas, se rompe la escalera. Ambos ríen. La risa se rompe entre las ramas, convirtiéndose en destellos de sol. Cuando la primera cesta se llena, Huyen la cubre con hojas suaves y la arrastra hacia el sendero. Vamos pronto al mercado. Quiero llegar a tiempo para ayudar a la vendedora del puesto de frutas. Se detiene un segundo, su mirada se vuelve más honda. Y comprarle a Maya los lápices de colores. Le gusta el amarillo cúrcuma. Amarillo cúrcuma, repite Ye, sintiendo tras la palabra un resplandor. El color del sol que nuestra hija lleva dentro. Huyen asiente. En el fondo de sus ojos, una pequeña alegría florece como una flor de azahar. Sí, su propio sol. El viento sopla de nuevo haciendo temblar el huerto. A lo lejos, suena una campana del templo delgada como un hilo de humo. La mañana se abre un poco más como un telón que se alza lentamente para mostrar a los personajes con claridad. Y entre las ramas, la voz de Huyen, muy suave, parece hablar consigo misma. Hoy venderemos mucho. Compraremos los lápices. Y esta noche escucharé a Maya leer y le contaré la historia del huerto de naranjas. Y yo, responde Ye, en voz baja. Te contaré la historia de un hombre que aprendió a hablar con poesía gracias a una mujer que sabía elegir naranjas. Se miran sin sonreír ya, pero en ese silencio hay una sonrisa más amplia, como si todo el huerto sonriera con ellos. En el borde de una rama, un bulbul salta su penacho rojo como un sello marcando la mañana. El tiempo parece detenerse por un instante, el suficiente para comprender que todo lo importante está presente. La luz, el aroma, el sudor, las manos en el trabajo y una fe silenciosa que no necesita nombre. El sol ya estaba alto cuando de Huyen cargaron la cesta de naranjas en el pequeño triciclo. El camino al mercado serpenteaba entre dos hileras de bambú viejo. El chirrido de las ruedas sobre la tierra seca sonaba como una melodía quebrada y familiar. El viento traía el dulce aroma de las naranjas mezclado con el olor a paja y humo de la cocina, como si todo el pueblo exhalara el calor del trabajo. Recuerda dejarme responder a la gente, dijo Huyen,
sujetando con fuerza el borde de la cesta. Los vendedores suelen regatear, estoy acostumbrada. Sí, pero déjame ayudar. Hoy nuestras naranjas están maduras, tengo que mostrarles lo mucho que hemos trabajado, respondió, con voz suave. En el camino lleno de baches, el eco de su conversación se mezclaba con el trinar de los gorriones y el repiqueteo de las ruedas. Huyen ladeó la cabeza para observar los destellos de luz que danzaban entre el bambú, sintiendo de repente una extraña paz. Hay mañanas que hacen que uno quiera creer que la vida es sencilla, que solo se necesita a alguien al lado, algo que hacer, una sonrisa que compartir. En la entrada del mercado, el bullicio irrumpió como una ola, los gritos, el regateo, los llamados. Huyen respiró hondo. Hoy el mercado está a tope. ¡Qué bien! Deparó la bicicleta y la ayudó a bajar la cesta. Montaron sus puestos junto a una anciana que vendía plátanos. El aroma a fruta madura era intenso. La anciana miró a Huyen y sonrió. Tus naranjas son preciosas. El año pasado también las vendieron aquí, ¿verdad? Sí, respondió Huyen, secándose el sudor. La cosecha de este año es un poco mejor. Entonces se venderá muy bien. Rió la anciana con la voz ronca pero suave como la tierra. Huyen acomodó las naranjas en pequeños montones de 3 en 3 con el tallo hacia arriba. Desecó suavemente cada naranja con una toalla. La luz del sol brillaba sobre las cáscaras, haciéndolas relucientes como si estuvieran cubiertas de miel. Un cliente se detuvo. ¿Cuánto cuestan estas naranjas, señorita Huyen? Alzó la vista y su voz suave pero clara respondió. Sí, 8.000 el kilo. Las naranjas las acaban de recoger esta mañana. Están dulces y muy aromáticas. El cliente tomó una naranja, la olió y asintió levemente. Tráigame 3 kilos. Sí, espere un momento, por favor. Huyen la envolvió rápidamente con manos ágiles y delicadas. En sus ojos se vislumbró una sutil alegría, la alegría de un agricultor al ver reconocido su esfuerzo. La miró viendo en cada gesto una belleza perdurable, no la del maquillaje, sino la del trabajo y la confianza. Pensó que si alguien filmara esta escena, probablemente la llamarían la luz de la dulzura. Risas, regateos, el sonido de los cuchillos cortando cocos, el zumbido de las ruedas de los carros. Todo el mercado era como música en vivo. Huyen vendía y charlaba con los clientes. Su voz se mezclaba con el bullicio, pero no se perdía. Era clara, resonante y cálida. Guardó silencio un buen rato, luego se giró hacia ella. ¿Sabes? Creo que estoy en un cuadro. Huyen se sorprendió. ¿Qué cuadro? En el cuadro hay sol, sudor, olor a naranjas y 2 personas sonriendo. Se sonrojó levemente y sonrió. Hablas como una pintora. No, solo miro con el corazón. Esas palabras hicieron que Huyen se detuviera. No respondió, simplemente siguió ordenando las naranjas, pero sus mejillas estaban más rojas que el sol. Mientras tanto, en la escuela primaria Maya estaba sentada en la primera fila. La maestra escribió en la pizarra con letras grandes: «La diligencia dará sus frutos». Maya miró las palabras durante un buen rato. Recordaba el naranjal por la mañana, la mano de su madre acariciando suavemente las naranjas, la voz de su padre diciendo: «Lee despacio, con claridad, sin prisas». Cuando la maestra la llamó: «Maya, ven a la pizarra y lee este párrafo». Maya se puso de pie con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Toda la clase guardó silencio. Respiró hondo y sus ojos se iluminaron. En el campo de la cosecha, los campesinos se regocijan al ver el arroz maduro. Su sudor,
es el aroma de la felicidad. La voz de Maya era clara, ligera y resonante. La maestra sonrió y asintió levemente. Una niña susurró. Su voz es como el canto de una alondra. Maya se sonrojó, pero una cálida sensación la invadió. Se sentía como si les leyera a sus padres en medio de un soleado naranjal. En el recreo, Maya se quedó de pie junto a la barandilla mirando a lo lejos. Los campos eran de un verde intenso. Su tejado se vislumbraba tenuemente. Se imaginó a su madre sonriendo a su padre secándose el sudor. «Intentaré», dijo en voz baja, «hacer que estéis orgullosos de vosotros». Al mediodía el mercado se fue vaciando poco a poco. Huyen volvió a contar el dinero con una sonrisa radiante. «Mira, hoy lo hemos vendido todo», suspiró aliviada secándose la frente. «Tienes razón, las naranjas tienen alma». «Se nota». Lo miró con los ojos brillantes por los últimos rayos de sol. «Vamos a comprar bolígrafos para Maya». Pasaron por delante del supermercado donde las ceras estaban ordenadas en vitrinas. Huyen escogió una caja de 12 colores. El favorito de Maya era el amarillo cúrcuma. «Señorita», dijo, «envuélvame esto». Para su hija sí, está en segundo de primaria. Le gusta dibujar la luz del sol, sonrió Huyen. La dueña le devolvió la sonrisa. Entonces, este bolígrafo es perfecto. Para dibujar la luz del sol, necesitas amarillo cúrcuma. Huyen recibió el paquete de bolígrafos sosteniéndolo como un tesoro. Ella miró a Decrés, que se alegrará. Creo que te abrazará fuerte. Salieron del mercado. La luz del sol oblicua teñía el camino del pueblo de un color miel. El sonido del viento, las gallinas y los morteros resonaban a lo lejos como el ritmo constante de los tambores. «Huyen», dijo, «hermano, ¿de alguna vez has pensado en cómo serás dentro de 10 años? Te miró a lo lejos. «No lo sé, pero aún quiero recoger naranjas contigo y escuchar a Maya leer sus lecciones todas las noches». Huyen sonrió. «¿Eso es todo lo que necesitas?» «Sí, porque ese solo necesitar para mí es el mundo entero». Los dos caminaron despacio, sus sombras alargando sobre el camino salpicado de sol. Al final del camino sonó la campana de la escuela. Las risas de los niños gorjearon como una bandada de gorriones que regresan a la estación más clara de la vida. La tarde caía lentamente como un pañuelo de seda que se deslizaba desde el cielo. El pueblo, después de un día bullicioso, se volvía silencioso. El último canto de los pájaros se perdía entre los bambúes, dejando un espacio tan quieto que se podía oír el murmullo del viento entre las flores silvestres. Che y Huyen empujaban su carreta ya casi vacía con solo unos cestos y un pequeño paquete envuelto con cuidado los lápices de colores. El camino del pueblo se teñía de miel oscura. Los últimos rayos del sol colgaban como hilos dorados entre dos hileras de palmeras. «¿Estás cansado?», preguntó Huyen con voz suave. «No solo siento el corazón caliente», respondió Ye. «El cansancio pasa, pero ver todo el camp vendido es como asistir a una boda de la tierra». Huyen rió. Su risa se mezcló con el canto de las cigarras al final del verano. «Todo lo que dices suena a poesía. Es que de verdad creo que este día ha sido el más hermoso. Por haber vendido tanto, no bonegomo, por tenerte conmigo». Ella se detuvo. El rostro de Jay, iluminado por la tarde, tenía una honestidad serena. «No digas más», murmuró ella. «Si sigues hablando así, va a llover». Él levantó la vista en el horizonte. Las nubes negras se acumulaban como un rebaño que volvía del campo. El viento cambió trayendo el olor de la tierra húmeda.
un trueno rodó a lo lejos. «Tienes razón», dijo él. «Sabes leer el cielo». «No es adivinación», contestó ella. «La gente del campo entiende lo que el cielo quiere decir». Apresuraron el paso. La calle se vació. Un relámpago rasgó el cielo y la lluvia cayó de repente con toda su fuerza. «¡Corre!», bajo el alero de la casa del señor Nam, gritó Ye, tirando de la mano de Huyen. Los dos se refugiaron bajo el tejado de madera jadeando. La lluvia caía con furia mezclando el olor de los cítricos con el de la tierra mojada. «Nos hemos empapado», rió Huyen, sacudiéndose el cabello. «Ya ves, el cielo te escuchó». «No importa, la lluvia también es amiga de los que trabajan la tierra». El golpeteo de las gotas sobre las tejas sonaba como una vieja canción. Desde el alero miraban el campo cubierto de neblina. A lo lejos, los naranjos se inclinaban bajo el agua, brillando como perlas anaranjadas. «Ye, ¿alguna vez pensaste cómo sería tu vida si no cultivaras naranjas?», preguntó Huyen. Él reflexionó un momento. «Sí, pero luego me doy cuenta de que sin los naranjos no sabría a qué sabe el sol. No tendría una razón para levantarme cada mañana y agradecer por cada gota de rocío». Ella lo miró largo rato. La lluvia seguía cayendo, pero algo más cálido descendía entre los dos. «Hablas como un filósofo», sonrió. «Aunque un filósofo con sombrero roto y pantalones llenos de barro». «Un filósofo de la tierra», rió él, «y de las naranjas». El silencio se extendió. En ese instante los dos comprendieron que entre las pequeñas preocupaciones había un cariño silencioso que crecía sin pedir permiso. Cuando la lluvia amainó, Maya ya había salido de la escuela. Corría entre los charcos, los zapatos empapados, riendo. Al ver a sus padres bajo el alero gritó: «¡Papá! ¡Mamá!». Huyen la abrazó. El olor a lluvia, a cabello húmedo y a cítricos se mezcló en el aire. «Hoy saqué un 10 en la lectura», dijo Maya radiante. De verdad, Ye sonrió. Sabía que mi hija era la mejor del mundo. Maya asintió y sus ojos se posaron en la bolsa de tela. «¿Qué hay ahí? Un regalo para ti», dijo Huyen. Sacó la caja de lápices. Maya la abrió con un grito pequeño de alegría. «Gracias, papá. Gracias, mamá. Voy a dibujar mucho. Dibujaré nuestro huerto de naranjos. Y también la lluvia». Se sentó en el escalón, abrió la caja y escogió el lápiz amarillo. A la luz tenue de la tarde, el color brillaba como un pedacito de sol que la lluvia no había podido borrar. «Papá, este amarillo se parece al de nuestras naranjas. Y también al de tu sonrisa», dijo Ye, acariciando su cabello. Los tres se quedaron allí mirando la lluvia desaparecer. En el cielo se dibujó un arco iris débil pero real. Huyen observó a su hija pintar las primeras líneas y pensó: «Quizás la vida no necesita más que esto. Lluvia, sol, frutas maduras y la risa de los hijos». Ya de noche, la pequeña casa brillaba con la luz de una lámpara de aceite. Maya seguía dibujando mientras sus padres bebían té caliente. «Con la lluvia la tierra estará más húmeda para la próxima cosecha», dijo Huyen. «Sí», respondió Ye. «Mañana volveremos al huerto. Todo empieza de nuevo. ¿No te aburre repetir cada día lo mismo? No. Porque mientras esté contigo y con nuestra hija, cada día es nuevo». Ella lo miró. En la luz amarilla, el rostro de Ye era tranquilo y cálido. «Dime, si alguien te preguntara ¿qué es la felicidad?, ¿qué responderías?». Él pensó unos segundos, luego sonrió. «La felicidad es tener un lugar donde refugiarse cuando llueve. Y alguien que te espera dentro». Huyen no dijo nada. Solo tomó su mano.
Afuera los grillos y las ranas cantaban. La pequeña casa parecía una naranja madura áspera por fuera, pero dulce por dentro, perfumando la noche entera. Cột tre vững chãi, khung cửa sổ mở ra đón gió nhẹ nhàng. Căn phòng không lớn cũng chẳng cầu kỳ, nhưng mọi thứ ngăn nắp chắc chắn và ấm cúng đến lạ thường. Huyền đứng sững lại, đôi mắt chợt nhòe đi, trái tim cô như ngập tràn một niềm xúc động khó tả. Ước mơ có một ngôi nhà vững chãi, một tổ ấm riêng mình với Huyền chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Là một người phụ nữ đơn thân vừa nuôi con vừa mưu sinh, cô đã nhiều lần thấy giấc mơ ấy quá xa vời. Nhưng giờ đây, điều tưởng chừng không thể ấy lại hiện ra trước mắt. Đằng sau niềm vui này là biết bao tấm lòng đã chung tay, những con người từ khắp nơi xa chưa từng gặp nhưng đã sẵn sàng gửi tiền giúp cô mua những vật liệu tốt. Và trên hết là đôi bàn tay khéo léo cần mẫn của anh Đệ. Anh đã biến những tấm tre, những ván gỗ vô tri thành một căn phòng đầy hơi thở của hạnh phúc. Huyền bước vào căn phòng, nhẹ chạm vào những bức tường gỗ mịn màng, rồi ngồi xuống trước gương chắc chắn mà Đệ đã đóng. Cô tưởng tượng những buổi tối ấm áp khi hai mẹ con nằm bên nhau, nghe tiếng gió thổi qua ô cửa, lòng bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Quay sang Đệ, anh thấy vẫn còn đang chỉnh lại từng góc nhỏ, mắt cô lại ươn ướt. Chỉ bằng những hành động đơn giản, bằng sự tận tâm và chân thành, anh đã đem hết cho mẹ con một khởi đầu mới, một niềm tin vào cuộc sống. Ngôi nhà chưa hoàn thiện, nhưng trong lòng Huyền đã coi đây là một tổ ấm thật sự, nơi chứa đựng tình yêu, sự chia sẻ và cả những ước mơ giản dị đang dần được hình thành.